Amén. Oh Señor Jesús, si un problema nos lleva a buscar la ayuda de Dios en oración, ese problema es una bendición para nuestra vida. Charles Spurgeon. Oración universal de las iglesias. Día 8. Oración para que los santos vean la importancia de una vida de oración. Ore para que los santos se den cuenta de que para tener una vida de iglesia adecuada que lleve a cabo la economía de Dios, deben tener una vida de oración adecuada, y ore para que practiquen tener tal vida de oración en este nuevo año. 1 Timoteo 1:4. Ni presten atención a mitos y genealogía interminables que acarrean disputas, más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. 1 Timoteo 2 del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Hechos 6:4. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y 1 Samuel 12:23a. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Para mayor lectura, veas Estudio Vida de 1 Timoteo, mensaje 3, sección 1, mensaje 3, página 25 al 28. Leemos: una vida de oración adecuada para una vida de iglesia adecuada. En el primer capítulo de 1 Timoteo, Pablo establece una buena base para hablar de la vida de iglesia de manera positiva. En 2:1 continúa diciendo: exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. Si queremos tener una vida de iglesia adecuada, primero debemos tener una vida de oración. Los líderes, quienes ministran la palabra en la iglesia, deben tomar la iniciativa para tener dicha vida de oración. Un ministerio de oración es el prerequisito para la administración y el pastoreo de una iglesia local. Por lo tanto, Pablo exhorta a Timoteo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esta es la primera palabra sobre el aspecto positivo de la vida de iglesia que Pablo da después de hablar de la economía de Dios y después de encargar a Timoteo que combatiera la buena milicia por la economía de Dios. Timoteo tuvo que tomar la iniciativa para tener una vida de oración. Un prerequisito para tener una vida de iglesia apropiada en el recobro del Señor hoy es tener una vida de oración. Una iglesia apropiada es una iglesia que ora. Una iglesia sin oración es lamentable. La falta de oración es un pecado. Todos en el recobro del Señor deben orar y oponerse al pecado de la falta de oración. Los ancianos de las iglesias deben asumir el mandato de Pablo de orar ante todo. De las 14 epístolas escritas por Pablo, 10 fueron dirigidas a iglesias y 4 a individuos. Romanos fue escrita a todos los creyentes de Roma, y Hebreo no fue escrita a individuos, sino a los creyentes hebreos dirigidos colectivamente. Efesios, Filipenses, Gálatas, Colosenses 1 y 2, y de Corintios y 1 y 2 de Tesalonicenses fueron escritas a iglesias. Sin embargo, las 4 epístolas de 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón fueron escritas a individuos. Algunos podrían pensar que estas epístolas no están relacionadas con nosotros porque fueron escritas a individuos. Sin embargo, deberíamos ser los Timoteo, Tito y Filemón de hoy. En particular, cada santo individual necesita ser un Timoteo. Si queremos ser como Timoteo, debemos tomar la iniciativa de no discutir, chismear ni criticar, sino de orar. Siempre que escuchemos noticias buenas o malas sobre una iglesia en particular, debemos orar. No discutamos la situación, no chismeemos sobre ella ni critiquemos, solo oremos. De igual manera, si escuchan algo sobre un santo o un anciano, oren por él. El primer requisito para tener una vida de iglesia apropiada es orar. Todos necesitamos practicar esto. Si nos esforzamos por tener una vida de oración, la iglesia estará viva y se sentirá edificada. Si algunos, como los Timoteos de hoy, toman la iniciativa en la oración, los demás lo seguirán. Esto se puede ilustrar con la forma en que un rebaño de ovejas sigue a los pocos que toman la iniciativa.
Si tú, como Timoteo, tomas la iniciativa en la oración, la congregación de tu localidad lo seguirá. En lugar de hablar tanto e incluso de trabajar tanto, deberíamos orar más. Si oyes que un santo es débil o se ha descarriado, no hables de él ni lo critiques. Además, no vayas a visitarlo de inmediato. En cambio, ore por él. Visitarlo o no depende de la guía del Señor. Después de orar al respecto, si el Señor te guía a visitarlo, simplemente síguelo y visítalo, pero no actúes con presunción. Si el Señor no te guía a visitar a un santo que se ha descarriado, no debes visitarlo por tu cuenta. Es posible que incluso al visitar a los santos seamos presuntuosos. Sí, visitar a un santo que se ha descarriado es un pecado de presunción si lo hacemos sin orar ni seguir la guía del Señor. Si visitar a un santo que se ha descarriado es un pecado de presunción si lo hacemos sin orar ni seguir la guía del Señor. Pero si mediante nuestra oración el Señor nos guía a visitar a alguien en particular, esa visita será efectiva. También debemos orar cuando nos enteremos de problemas entre los santos. No debemos presumir de nuestra experiencia y capacidad para resolverlo. Tal actitud no solo es presuntuosa, sino también blasfema, pues implica creernos Dios. Si nos enteramos de un problema entre nosotros, entre los hermanos, debemos presentarlo al Señor en oración. Lo primero que deben hacer los ancianos al cuidar de las iglesias es orar. No tomen decisiones sin orar. No critiquen ni elogien a alguien sin orar primero por él. Antes de hacer nada, necesitamos orar. Además, nuestras oraciones no deben ser ligeras ni superficiales. Deben ser minuciosas. Solo después de haber orado a fondo sobre un asunto podemos tomar una decisión al respecto, no por cuenta propia, sino en unidad con el Señor y según su guía. Si los ancianos practican esto, la vida de iglesia de nuestra localidad será edificante y apropiada. El hermano Ni nos decía a menudo que al leer la Biblia necesitamos conectar con el espíritu del escritor. La Biblia, escrita en blanco y negro, se asemeja a un cuerpo humano y el espíritu del escritor a la vida o al espíritu en el cuerpo. Dentro del cuerpo de la Biblia se encuentra el espíritu del escritor. Si conectamos con el espíritu de Pablo en 2 del 1 al 7, percibiremos su preocupación por la importancia de que quienes lideran la vida de iglesia tengan una vida de oración. En estos versículos Pablo parece decirle a Timoteo: te he mostrado una imagen clara de la economía de Dios y cómo se compara con diferentes enseñanzas. También te he señalado que en su misericordia el Señor me ha hecho un modelo de su economía. También te he encomendado solemnemente que combatas la buena milicia en favor de la economía de Dios. Ahora, en lo profundo de mi espíritu siento la necesidad de exhortarte a orar. Exhorto a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. No pienses que la enseñanza precede a la oración. No, la oración debe ser primero y la enseñanza después. En 2.1, Pablo menciona peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. La oración es general como la esencia de la adoración y la comunión. Las peticiones son especiales y son para necesidades particulares. La palabra griega traducida como intercesiones significa acercarse a Dios de manera personal y confidencial, es decir, interferir ante Dios en los asuntos de otros para su beneficio. Además, debemos ofrecer acciones de gracia. A menudo, cuando escuchamos buenas noticias sobre ciertas iglesias, ancianos o santos, los alabamos en lugar de dar gracias a Dios por ello. Si la situación en cierta iglesia es buena, es por Dios, no por la iglesia. Del mismo modo, si un anciano o santo en particular le va bien, también es por la gracia de Dios. Por lo tanto, en lugar de alabar a una iglesia o a una persona, debemos dar gracias a Dios. Al mencionar peticiones, oraciones, intercesiones, acciones de gracia, el espíritu de Pablo estaba muy preocupado por la importancia de la oración. Quería que sus queridos hijos espirituales oraran. Una y otra vez recalco que solo podemos tener una vida de iglesia apropiada si tenemos una vida de oración. Puedo testificar que nunca he orado tanto como en los últimos años. También puedo testificar que he visto respuestas definitivas a mis oraciones.
Recientemente mi actividad se limitó por un tiempo para poder descansar y cuidar mi salud. Cuando supe de ciertas necesidades, oré por ellas. Quizás el Señor me limitó para que me hiciera comprender que la oración es más importante que el trabajo. Que todos aprendamos la lección de que la manera de tener una buena vida de iglesia es orar. Esto es crucial. Si nuestras conversaciones se convierten en oración, la iglesia de nuestra localidad se transformará. Amén. Jesús es el Señor. Bueno, vamos a orar sobre todo lo que leemos acá, ¿verdad? Oh Señor Jesús, sí Señor, que nos demos cuenta y te pedimos por todos los santos que se den cuenta y nos demos cuenta nosotros, Señor, que yo me dé cuenta de que necesito tener una vida de iglesia adecuada. Y para tener una vida de iglesia adecuada, con el fin de llevar a cabo la economía de Dios o la voluntad de Dios, ¿verdad? Para eso debo tener una vida de oración adecuada y orar para practicar tal vida de oración en este nuevo año. Amén. Sí, Señor Jesús, que veamos, Señor, que necesitamos tener una vida de oración adecuada y orar por tal fin también, Señor. Cada día, Señor, ayúdanos a orar, a entonar himnos, a leer la palabra, a escudriñarla, a cuidar, profetizar, evangelizar, pastorear a los niños, a los jóvenes, los matrimonios, los padres, ¿verdad? Amén. En el temor del Señor. A fin de que la vida, tener un vivir de iglesia adecuado y llevar a cabo la voluntad de Dios. Sí, porque el Señor Jesús nos habla a través de Timoteo que no debemos prestar atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios. Y también el Señor nos exhorta a hacer peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. En toda piedad, o sea, en todo temor a Dios y dignidad, porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Tenemos que orar bastante para que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, y que nosotros perseveremos en la oración y en el ministerio de la palabra. También el Señor nos dice que lejos esté de nosotros que pequemos contra al Señor, cesando de orar por los hermanos. Es un pecado no orar por los hermanos, es un pecado no orar porque el mayor interés de Dios son todos los hombres. Dios ama a todos los hombres. Dios necesita la presencia de cada persona. Dios la necesita. Amén. Y entonces vemos la lectura de ahorita que Dios desea que todos oremos. Ante todo, oración, ¿verdad? Para ser buenos ministros de la palabra de Dios. Para laborar en la iglesia debemos orar por eso. Amén. Para llevar una vida de oración, necesitamos también orar al Señor por eso. Amén. Jesús es el Señor. Señor, ayúdanos a orar. Ayúdanos, Señor. Oh Señor Jesús, a poner todos estos asuntos, orar por todos los hombres y no cesar de orar. Enséñanos a orar, Señor, y ponga carga en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, no llenarnos de tantas tonterías de este mundo, no, Señor, sino pensar en tu interés y en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.